Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella y quien les acompaña en la tarde de hoy, Carmen Virginia Rodríguez. Pues estaremos hablando sobre un tema que no deja de estar en el tapete, los adolescentes. ¿Qué pasa con esas hermosas criaturas que a veces los padres creen que vinieron a molestarles en la vida? Pero estaremos viendo qué pasa con esta etapa donde hay tantos cambios, donde exigen y demandan de nosotros los padres, pues, otras cosas que muchas veces no sabemos manejar. De esto estaremos hablando con el licenciado Blas Valenzuela cuando regresemos después de esta pausa. Ya regresamos. Detrás de una gran tarjeta, hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Escúchame para que me entiendas. Masterclass dirigido a padres y madres de adolescentes y preadolescentes, con el objetivo de mejorar la relación con los hijos, aprender a comunicarse con ellos, entender el papel de padres y reformular las expectativas. No te pierdas este próximo lunes 28 de octubre de 6 a 10 de la noche en el Hotel Radisson, antiguo Plaza Naco, donde estaremos conversando con la licenciada Carmen Virginia Rodríguez y el facilitador máster en programación neurolingüística, José Checho Lora. Así es que no te pierdas esta oportunidad para mejorar tus herramientas como padres. Llama al 809-562-3395. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos,
Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Carmen Virginia Rodríguez le acompaña en la tarde de hoy. Pues, como les comentaba, antes de irnos a la pausa, estaremos hablando sobre los adolescentes. Y para eso tenemos con nosotros al licenciado Blas Valenzuela. Blas, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros para tocar este tema que a veces los padres como que se están volviendo locos. Y bueno, estamos para darle esa manita en la tarde de hoy. Así es que si usted es padre, madre, tío, hasta abuelo de un adolescente, pues le invitamos a que nos acompañe en esta tarde. Blas, la adolescencia. Tú que eres especialista infanto-juvenil, ¿qué tú me dices de esa etapa? Primero vamos a ver, ¿desde cuándo comienza? Porque tenemos mucha controversia con que si son niños, que si son preadolescentes, que si son adolescentes, que si son adultos jóvenes. Vamos más o menos a seccionar de qué edad a qué edad estamos hablando de esta maravillosa etapa. Claro, realmente cuando hablamos de adolescentes podemos hablar de un adolescente cuando ya tiene a partir de 13 años de edad. Lo que se está debatiendo es cuándo acaba la adolescencia, por los cambios sociales que han habido. A veces se considera que termina a los 19 años, otras entidades consideran que termina hasta los 20 o 21 años. Entonces, creo que más que cuando inicia, hasta qué punto somos adolescentes. Okay. Es una etapa que sí trae ciertas complicaciones, ciertos cambios. El adolescente trata de buscar sus grupos, trata de identificarse, de conocerse, entender qué le gusta, qué no le gusta, diferenciarse de papá y mamá. Todos estos cambios son los que pueden verse como actos de rebeldía. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es una rebeldía en un adolescente y qué puede considerarse
simplemente eso, me estoy diferenciando, estoy creando mi propio ser, mi propia personalidad, aparte tuyo. ¿Y dónde se convierte en falta de respeto? ¿Dónde se convierte en este muchacho tan obediente que era? Y mira en lo que se ha convertido, mira lo que hace, mira cómo se viste. Yo siempre digo que es un conjunto de factores. Cuando el adolescente ve que no puede tener un diálogo en casa para más o menos negociar las normas, los límites y el trato que tiene con papá y mamá, pues pueden venir conductas que son consideradas como desafiantes. Desafiantes, ¿hasta qué punto se consideran rebeldes o no? Cuando el adolescente se cierra totalmente a oír y a llevarle la contraria totalmente a papá y mamá, sea lo que sea que digan y sea lo que sea que se decida. Cambios como, por ejemplo, la forma de vestir, los gustos musicales, los ambientes en los que quiere empezar a frecuentar, no siempre son considerados rebeldes. A veces a papá y a mamá no le agradan por lo que diga la gente o porque conoce también quienes se acercan a ese lugar. Pero la diferencia está en eso, en hasta qué punto el adolescente puede dialogar con papá y mamá, siendo él flexible y siendo también papá y mamá flexibles con las normas que van cambiando conforme la edad. ¿Cuándo decir que no? ¿O cuándo como padres de repente debemos decir, déjame pensar si realmente esto amerita un no? O cuando realmente, ¿qué pasa cuando los padres imponen o hay unas reglas? ¿Qué pasa con las reglas? ¿Qué pasa con los límites? Siempre y cuando se vean conductas de riesgo, ya sea por consumo de sustancias o exposición a lugares y entornos no apropiados. Exacto, no apropiados conforme a la edad. Siempre y cuando el adolescente se encuentre llevando a cabo conductas que no solamente le pueden hacer daño a él, sino que a los demás, o empieza a frecuentar lugares o a llevar a cabo también actos que alteren su proceso educativo, que afecten en la escuela, que baje las calificaciones, que empiece también a pelear en el aula, pues ahí sí estamos hablando de conductas problemáticas y es el momento donde los padres deben de ser rígidos y saber decir que no. Ahora, Blas, esas conductas así, esas rebeldías, surgen de un día para otro. O sea, ese adolescente, entre comillas, que era tan bueno, tan obediente, tan estructurado, que la mamá y papá sabían dónde iba, dónde no iba, con quién se juntaba, y de repente tiene cambios. No siempre es rebeldía, como dije. Muchas veces es el mismo tema de diferenciación de papá y mamá. Yo soy un ente muy diferente a papá y mamá y también soy capaz de hacer cosas, pensar y tomar decisiones a pesar de lo que mamá y papá piensen. Correctas o incorrectas, pero el adolescente quiere reafirmar esa identidad propia que va construyendo. Y claro, se agrava ya cuando empiezan a ver que sí son más altos, a entender que su voz tiene cierto poder y cierta potestad y que también merece ser escuchada. O sea que sí. O sea que cuando ese padre tiene que decir, déjame dar, ¿qué tú le dirías a un papá en tu consulta? Viene un papá con este adolescente, me estoy volviendo loco o loca porque de la forma en que se viste, ahora me salió que quiere estudiar manejo de redes de una forma no sé cuánto, o sea, ¿qué pasa con ese padre? Porque es el padre muchas veces que viene en crisis. ¿Qué tú le dices a esos padres que ese muchacho está en rebeldía? Cuando en la familia todo el mundo es médico, ahora él quiere estudiar X. Sí. Número 1, escuchen a sus hijos. Permítanles tener un diálogo en el que se sientan escuchados y en el que verdaderamente ustedes como padres puedan escucharlos y en base a ese diálogo valorar las normas que ya se han venido aplicando desde la infancia. Son realmente normas que merecen seguir siendo aplicadas en la adolescencia con 14, 15, 16 años. ¿Realmente benefician en la conducta de mi hijo? ¿O simplemente están ayudando a que se convierta o se vuelva un poco más rebelde y desafiante conmigo y se distancie? Algo muy importante es que el adolescente debe de poder sentirse en confianza con papá y mamá. Si yo aplico una norma en cuanto, por ejemplo, a la vestimenta, a la forma de peinarse, o algo que para el adolescente puede parecer algo que no lleva ningún riesgo, que no tiene ningún sentido ni maldad, simplemente son cuestiones de la etapa y de la edad. Cuando ve que papá y mamá se enfrentan y se niegan a permitirle esto, pues el adolescente empieza a entender que hay conductas y acciones que yo quiero llevar a cabo como adolescente, que papá y mamá no se pueden enterar. Y ahí viene el tema de los secretos, las mentiras, las fugas de casa, que dicen que va a dormir a casa de un amigo a estudiar y realmente lo que se va es quién sabe dónde. Entonces, el permitirle ese diálogo, escuchando a sus hijos y valorando la toma de decisión, las normas que se han venido aplicando en el hogar, ayuda muchísimo a que la conversación, la dinámica entre papá, mamá e hijo se vea fluida y no irrumpida por esta etapa. Y hay padres que dicen, pero es que yo no puedo hablar con ella.
es que no me permite, o sea, es que yo toco un tema, inmediatamente brinca y salta y me dice ¿qué pasa ahí? Porque acuérdate que la comunicación tiene que ser de 2 vías. Claro. Y hay veces que los padres, y eso tú también como psicólogo que has visto de parte de los padres, cuando ellos dicen, la comunicación era muy buena. Cuando tú indagas, la comunicación era de un solo lado. Claro. O sea, eran órdenes, eran mandatos, eran reglas, a veces con gritos, a veces con imposiciones, a veces arbitrarias. Entonces, claro, entran en la adolescencia y ya comienza a surgir una voz. Y tú me vas a decir de tu percepción, pero cuando comienza esa voz, es importante escucharla y no pensar que es la voz de la rebeldía, porque eso nos está diciendo algo. Claro, exactamente, totalmente de acuerdo. O sea, no es solamente mi adolescente quiere imponerse y quiere ser él o ser ella, es entender por qué está haciendo lo que está haciendo, qué realmente significa para el adolescente. ¿Qué es lo que me quiere decir? Exponerse a ese ambiente, consumir sustancias, conocer y seguir intimando con una u otra persona. ¿Qué significado tiene realmente para el adolescente esto? Que probablemente el adolescente no lo entienda en ese momento, pero sí puede llevar a cabo un proceso de acompañamiento, ya sea de papá, mamá o de un profesional de la salud, que lo ayude a entender el por qué se expone a estas situaciones. Algo muy importante, Carmen, la sociedad ha cambiado muchísimo. No, espérate, estos Z son una maravilla, pero son un reto, porque son diferentes inclusive a los millennials. O sea, es un fenómeno bastante complejo porque tienen muchos. Vamos a comenzar con los dispositivos electrónicos, o sea, sí, todo lo que tenga que ver electrónico, ya eso te cambia. Claro. Entonces tú ibas a decir algo y te interrumpí, tú sabes que mi ADD y yo. No, y entender que, por ejemplo, te fijas en los métodos de crianza de hace unos, 30, 40 años, ¿qué se hacía en el hogar? Lo que papá y mamá digan y el joven se calla. Tenga la edad que tenga, el muchacho no tiene opinión, no tiene por qué hablar. La decisión que se toma en casa es lo que diga papá y mamá y punto. No hay diálogo. Se ha demostrado que no funcionan esos métodos. Hacen que el adolescente o el hijo o la hija se distancie de papá y mamá, pierda confianza, busque exponerse a ambientes donde entiende sentirse más seguros, que no siempre son lugares adecuados. Entonces, el entender que hoy en día los padres tienen prácticamente la obligación de ser un poco más flexibles conforme a la edad que van alcanzando sus hijos, con las normas que van aplicando en el hogar. Ese es el gran reto, yo creo, de la crianza de hoy en día, que se aplica a todas las edades, no solamente a la adolescencia. Claro. Mira, importante en eso que tú dices es que como padres, tenemos primero que recordar que sean Z, millennials o la generación que sea, padres siempre van a ser padres. Claro. Acuérdate que había una frase, yo soy el mejor amigo de mi hija o el mejor amigo de mi hijo. Y eso no funciona porque tiene que haber una jerarquía. Claro. Una cosa es que en la comunicación sea horizontal, o sea, que para yo comunicarme contigo, yo puedo hablarte y yo tengo el deber de escucharte. Claro. No quiere decir que yo vaya a hacer lo que tú me estás diciendo o pidiendo o que voy a ser permisivo, porque ahí es donde como que hay que poner cada cosa en su lugar. La comunicación tiene que ser horizontal, claro, pero en la jerarquía de lo que son los límites los roles no deben de cambiar, no pueden ser horizontal. Y cuando suele dificultársele más a los padres es cuando son madres solteras o padres solteros, que hay un tema de roles que a veces se desestabiliza un poco por la forma en que se manejó la separación o el divorcio, y cuando llega la adolescencia o si se lleva a cabo el divorcio o la separación en la adolescencia, pues no saben bien quién es la autoridad. Debo de yo asumir ciertos roles en la toma de decisiones del hogar, y ahí viene la confusión. Papá y mamá deben de seguir siendo papá y mamá. Ahora, eso tú tocaste un tema que nos vamos a ir por ese lado ahora cuando regresemos después de esta pausa, y es papá, mamá soltero con adolescentes. ¿Qué pasa con estos muchachos que siempre se le echa la culpa al divorcio? No, vamos a ver esto cuando regresemos después de la pausa. Escúchame para que me entiendas. Masterclass dirigido a padres y madres de adolescentes y preadolescentes, con el objetivo de mejorar la relación con los hijos, aprender a comunicarse con ellos, entender el papel de padres y reformular las expectativas. No te pierdas este próximo lunes 28 de octubre de 6 a 10 de la noche en el Hotel Radisson, antiguo Plaza Naco,
donde estaremos conversando con la licenciada Carmen Virginia Rodríguez y el facilitador máster en programación neurolingüística, José Checho Lora. Así es que no te pierdas esta oportunidad para mejorar tus herramientas como padres. Llama al 809-562-3395. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Tableta. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Tableta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Gracias por estar ahí conversando con nosotros y escuchándonos hablar sobre adolescentes. Nos fuimos a la pausa y Blas, tocamos un tema sobre esos padres divorciados. La percepción de todo el mundo es que el problema de los adolescentes cuando se presentan en padres divorciados es por el divorcio. Y es un error porque no es por el divorcio, es por la forma en que manejamos el divorcio.
Ahora, Blas, el divorcio de por sí es una pérdida, es un trauma, es una situación de duelo donde la familia completa se ve pues envuelta e involucrada. Vamos rápidamente a ver qué cosas funcionan y qué cosas no deben de suceder bajo ningún concepto en un proceso de separación o de divorcio con estos chicos adolescentes que están en ese proceso de formación de ser, de separarse, de buscar su propio espacio y de un momento a otro le quitan esa alfombra de los pies. Entonces caen en este abismo y bueno, vienen eso se les suma a las hormonas, a los cambios, todo lo que tiene que ver con un divorcio, etcétera. ¿Qué pasa ahí, Blas? ¿Qué debe pasar? ¿Qué no debe pasar? Claro, como bien dijiste, a pesar de que el divorcio suele ser un evento traumático para toda la familia, para papá, mamá, hijo, hija, sin importar la edad, el propio divorcio sí es cierto que trae reacciones emocionales y conductuales, pero lo que realmente agrava el problema es, como tú dijiste, el manejo de ese divorcio. Si papá y mamá se divorcian, se separan y pretenden que la comunicación de ellos sobre quién lleva a los muchachos al colegio o algún cumpleaños familiar o decidir quién pasa navidades con quién, si esa comunicación pretenden hacerla entre los hijos, a través de los hijos, de mira, dile a papá tal cosa, pregúntale a mami tal cosa. Dile pues, a tu papá que él no ha pagado el colegio. Claro, pues ahí viene el tema de la función de los roles, quién realmente dirige, quién toma decisiones, quién debe de realmente llegar a un acuerdo sobre lo que pasa en el hogar. Entonces, es muy importante que a pesar de haber sufrido un divorcio traumático, papá y mamá puedan tener un diálogo, puedan tener comunicación, como mínimo sobre los temas que conciernen. Exacto, eso te iba a decir, que tiene que ser un diálogo al mínimo, por lo menos. Claro, no se trata de que vuelvan a compartir, porque no son pareja realmente, incluso puede traer confusión, pero eso ya es otro tema. Se trata de que, a pesar de que me divorcié de mi pareja, puedo llegar a tener un diálogo en el que mis hijos se pueden beneficiar, en el que todas las decisiones que yo tenga que tomar sobre mis hijos, sin importar la edad que tengan, no tenga que necesitar a mis hijos para llevarlo a cabo. No sé si me entienden. O sea, claro. Que si yo tengo que decidir que este fin de semana me voy con mis hijos al interior del país, yo no tenga que mandarle el mensaje a mi pareja a través de mi hijo o de mi hija, sino que yo pueda llevar a cabo el acuerdo con mis parejas y que mis hijos pues asuman el cambio del hogar. ¿Qué no hacer? Porque a veces entendemos que lo que hacemos es lo correcto y estamos haciendo exactamente lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer en un proceso de divorcio? Y como estamos hablando de adolescentes, es específicamente con los adolescentes, pero aplica igual para niños más pequeños que implican quizás otras cosas. Bueno, eso es, pero con los adolescentes, ¿qué tú dirías que no se debe de hacer en un proceso de divorcio traumático, obviamente? Porque en el divorcio donde hay todo funciona bien y en la fantasía todo está perfecto y aunque hay dolor nos separamos y eso se quedó ahí, pero eso no es lo común. Claro. Normalmente en un divorcio hay mucho dolor, hay mucho tirijala, hay muchos intereses, comenzando con los de los propios niños o adolescentes, que los padres no ponen esos intereses en primer lugar. Claro. Entonces, ¿qué no hacer? Número 1, como dije anteriormente, no usar a los hijos de mensajeros. La comunicación debe de ser... Te voy a servir de bocina. No usar los hijos de palomas mensajeras. Gracias. Sigue. Número 2, no hablarle mal a mis hijos sobre mi expareja. Ay, Dios. Creo que es uno de los errores que más se comete, aparte de usarlos como mensajeros, el decir, mira, tu mamá hizo tal y tal cosa, o tú sabes por qué yo me divorcié de tu mamá, o yo, tu mamá... Claro, no tienen por qué cargar con esa situación que... Quienes se casaron y quienes se divorciaron fueron papá y mamá, no los hijos. Entonces, quienes tienen que realmente aprender a lidiar con la situación son papá y mamá. Claro. Los hijos no tienen por qué ni servir de mensajeros, ni escuchar cuáles fueron los problemas de pareja que tuvieron, quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, cómo mamá lo percibe, cómo papá lo percibió. ¿Quién puso el divorcio? Mira, pasa mucho, y eso es parte de hablar mal de la otra pareja. Cuando sobre todo el que se queda, que no se quería divorciar, el otro sale, tiene su vida o comienza a hacer su vida, y el que se queda comienza, en palabras llanas y dominicanas, a envenenar a los hijos. Tu sentir es válido, tu sentir es correcto porque estás dolido o estás dolida, pero tus hijos no tienen que verse afectados con esa situación. Entonces, muchas veces pasa que
el papá se queda, como dicen, enamorado de la mamá ya tiene otro enamorado, tiene otro novio o ya otra relación, y obviamente esa persona se siente resentida. Entonces el error, repítelo, no hablarle mal de la expareja que viene siendo el papá o la mamá de sus hijos. Y otro de los errores también que se comete cuando las parejas se separan es el tema de la desautorización. Sí. Tu papá te dijo tal cosa, pero yo pienso que no. La que manda en esta casa soy yo. Claro. O la que tiene la potestad de la custodia soy yo. Claro, claro. Entonces por eso es muy importante que a pesar de que los hijos, lo que fue la pareja, vive en casas separadas, las normas que se apliquen y las consecuencias, los castigos y los premios sean aplicados de manera generalizada, tanto en casa de papá como en casa de mamá. Ahí yo le voy a sumar. Ajá. Perdón, okay. Ojo, que las abuelas no deben de asumir el rol de autoridad cuando sucede el divorcio y algunos se van a casa de las abuelas. Tú sabes que en esta sociedad de matriarcado, porque vivimos con familias monoparentales en un % altísimo, y por economías y por un sinnúmero de cosas, pues la madre retorna muchas veces a la casa materna o el padre. Entonces eso es Olga Lara, como dice, eso es otra cosa y lo vamos a ver ahora. Ahora, en la parte de las desautorizaciones, mira, lo ideal es que se apliquen de manera general en ambos ambientes. Ahora bien, hay algo que no podemos controlar y es al otro. Entonces, cuando los niños están en casa de mamá, con mamá, y mamá tiene esas reglas, mamá es responsable de llevar a cabo esas reglas. Cuando los niños están en casa de papá, papá es responsable de aplicar las reglas y las normas también que entiende que son correctos. Claro. Porque muchas veces pasa que yo estando con los niños, yo quiero o él quiere que yo haga lo que se supone que él haría si estuviera en la casa. Y no es así. Claro. Si usted tomó la decisión de divorciarse, usted sabe que eso es una división, es una ruptura. Claro. Yo no puedo controlar lo que mi expareja hace con mis hijos cuando están en su tiempo. Claro. Y eso es algo que trae mucha confusión y ansiedad a los muchachos y conflictos a ellos internos. Claro. Porque no hay cosa peor para un joven que ver sus lealtades divididas. Sí. Las lealtades a papá, las lealtades a mamá, pues se ven en conflicto y eso genera internamente en el chico o en la chica un malestar. Y te puedo decir, puede ir desde una depresión a un trastorno de ansiedad. O sea, tú puedes ocasionarle por ese nivel de estrés que a lo que se ven expuestos cualquier tipo de cosa. Y lo peor de todo es que se vuelve algo cíclico. Si yo veo que papá y mamá manejan las situaciones de esta manera, significa que yo también puedo manejar las situaciones de esa manera, porque fue la forma en que yo aprendí desde pequeño a lidiar con la situación. Claro. Entonces, si papá y mamá no saben llevar a cabo un divorcio, llevar a cabo una separación sana, si podremos llamarle así, y un manejo de situaciones adecuado, pues el adolescente o la adolescente de igual manera replicará esas conductas más adelante en su vida, con su vida de pareja, en su vida laboral, con sus amistades. Y yo creo que ese es como el riesgo más grande que se corre ante situaciones como esta. Claro. Que la sociedad se mantenga viviendo y experimentando estas conductas porque son lo que los jóvenes aprenden desde el hogar. Claro. Y lo que yo aprendo en el hogar es lo que yo replico fuera de casa. Entonces, un chico que está bajo esta situación ¿es más o menos vulnerable a ser rebelde? Es más vulnerable, mucho más vulnerable. Claro, con eso le estamos dando todo unas herramientas y un espacio en esa vulnerabilidad para que yo pues manifieste mi malestar a través de... Claro. Entonces vemos, por ejemplo, chicos que son o chicas que son sumamente dóciles, pero y no tienen el perfil de rebelde, y entonces comienzan a tener conductas rebeldes gritos, sin causa, que peleas, gritos, peleas, bajas notas académicamente hablando, problemas con los hermanos. Entonces no le demos pie a que ese espacio, porque siempre un adolescente está vulnerable, precisamente porque está en búsqueda, porque mete la pata, porque se equivoca,
porque está creciendo, porque se está separando de papá y mamá. Eso No, es normal, pero no le demos ese espacio, Claro. o sea, no le pongamos ese cherry encima de, porque ya de por sí con el divorcio es suficiente. Y tomando en cuenta, Carmen, volviendo un poco, enfocándonos en la adolescencia, todavía en la adolescencia, el adolescente o la adolescente es, no que sea incapaz, pero se le dificulta, por ejemplo, controlar sus impulsos o tomar decisiones de manera adecuada. Entonces, a eso súmale una situación tan estresante como un divorcio mal manejado, es muy probable que el adolescente se encuentre frente a situaciones de riesgo. Claro. Y empiece también a comportarse de manera no apropiada, no adecuada, que haya un tema, como dijimos, con las autoridades. Es que se destruye totalmente un sistema, se desestabiliza. Claro, entonces no le sumemos. Claro. ¿Qué más, qué otra cosa no hacer? Sí, con el tema de las festividades hay que tener mucho cuidado. Siempre, como he visto en consulta, algo que les cuesta a papá y mamá y a los hijos, porque ponen a los hijos a decidir, es el tema, por ejemplo, de Navidad. ¿Dónde me paso el 24 de diciembre y dónde me paso el 31 de diciembre? Sí, porque por ejemplo, Día del Padre y Día de la Madre, Claro, es muy está, claro. a veces está muy claro, porque cuando hay un patriarcado, Claro. entonces yo quiero que estén el Día del Padre, aunque yo soy la mamá, quiero que estén con mi papá. Entonces, o que mi abuelo quiere que... Sí. Claro. Entonces, todo ese tema de las festividades, que son acontecimientos que de por sí ya tienen su carga emocional, ¿Cómo debe, son importantes. ¿Cómo debe de manejarse eso? Porque es un tema complejo, uno lo ve Claro. así, pero es un tema realmente que trae muchos conflictos, ¿eh? Sí, hay que valorar la situación. Primero ver si, yo creo que entiendo que es lógico que si la familia de mamá recibe muchas visitas de fuera, de Estados Unidos, de España, de donde sea que esté viviendo los primos, los tíos, y deciden hacer una gran cena un 24 de diciembre. Entiendo que, por ejemplo, el 24 de diciembre puede pasárselo con la familia de mamá. Ya el 31, quizá lo lógico es que, bueno, no tuve con mamá en Navidad, pues vamos a estar con papá en Año Nuevo. Cada padre y cada madre... Mira, a mí siempre me ha funcionado cuando me ha tocado trabajar este tipo de asuntos, es que se negocie un año uno, un año otro. Sí, o sea, igual que, por ejemplo, en Semana Santa. Sí. Porque, por ejemplo, es verdad, puede que el 24 de diciembre vienen personas de fuera, pero si todos los años van a venir personas de fuera, entonces el padre que se está privando de eso se queda privado de eso siempre. Entonces, para hacer de justo, una de las cosas que yo que siempre he tratado de que se negocie y normalmente luego que se resuelven otros temas, se llega a un fin más o menos razonable, y es que si este año yo pasé el 24 contigo, el 31 le toca al otro, pero el año próximo te toca a ti. Igual que las vacaciones, o sea, mitad de las vacaciones con uno, mitad de las vacaciones con otro. Semana Santa es una sola, entonces igual, un año contigo, un año conmigo. Pero igual, por ejemplo, si yo no voy a hacer nada en Semana Santa, ¿Por qué no se debe? y tu mamá se va para Bávaro, Claro. ¿por qué yo voy a decir tú te vas a quedar conmigo? Yo creo que lo más lógico y justo es, ¿te gustaría irte a Bávaro con tu mamá? Aunque el año pasado tú te fuiste a Punta Cana con tu mamá también. Sí, yo prefiero, no, mami, yo prefiero, no, papi, yo prefiero quedarme aquí contigo, ir a comer helado. Pero yo creo que los hijos no deben estar involucrados en algunas decisiones, pero sí deben por lo menos participar y escuchados y participar en cosas sobre todo que tienen que ver con ellos. Totalmente. Adolescentes, seguimos hablando de ese tema cuando regresemos después de esta pausa. Escúchame para que me entiendas. Masterclass dirigido a padres y madres de adolescentes y preadolescentes, con el objetivo de mejorar la relación con los hijos, aprender a comunicarse con ellos, entender el papel de padres y reformular las expectativas. No te pierdas este próximo lunes 28 de octubre de 6 a 10 de la noche en el Hotel Radisson, antiguo Plaza Naco, donde estaremos conversando con la licenciada Carmen Virginia Rodríguez y el facilitador máster en programación neurolingüística, José Checho Lora. Así es que no te pierdas esta oportunidad para mejorar tus herramientas como padres. Llama al 809-562-3395.
Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System.
Gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en De Salud y Otras Cosas, conversando con el licenciado Blas Valenzuela sobre estas bellas criaturas llamadas adolescentes. Hemos hablado de rebeldía, hemos hablado de adolescentes en situaciones con padres en divorcio. Ahora, no podemos dejar de hablar de los adolescentes en riesgo. ¿Qué pasa? Todo lo que está pasando alrededor, con qué se están bombardeando estos chicos y estas chicas a los cuales debemos de preparar, porque es una realidad. Adolescentes en riesgo. Mira, Carmen, algo que yo sé que a muchos padres les preocupa en cuanto a la adolescencia, quizá los dos temas que más llegan a consulta con el tema de lo que hace mi adolescente que se encuentra en riesgo son el tema del consumo de sustancias y el tema de la vida sexual. Son dos temas muy importantes, porque hay un sinnúmero de razones por las cuales el adolescente puede empezar a consumir. Primero, tomar en cuenta el factor cultural, de que dependiendo de dónde estemos criando a nuestros hijos, está más o menos normalizado el que se consuma cierto tipo de bebidas a cierta edad. Porque claro, en el caso de los hombres lo que lo hace machito, lo que lo hace los hombres, claro, o porque hay que entrenarlo para cuando vaya a la universidad. Pero la realidad es que en este país él sobre 18 años. Legalmente sobre los 18 años, y como debe de ser, eso no es una ley que se aplica y que bueno, lo que pasa es que acuérdate, eso es aquí, pero acuérdate que en Alemania a los 16, en España a los 16 y en Estados Unidos a los 21, pero hay una doble moral, acuérdate. Sí. Que a los 21 pueden beber, pero a los 18 pueden ir a matar en la guerra. Entonces eso ahí yo estoy un poco, pero bueno, el adolescente está todavía en formación, entonces obviamente 18 años me parece que es claro, por lo menos lógico. Sí, entiendo que en nuestra cultura a los 18 años ya se puede entender que... Pero hay un bombardeo y hay una presión y hay presión social, hay curiosidad también, hay también el deseo de simplemente probarlo todo y cumplir con lo que todo el mundo hace a mi edad. Y bien es cierto que no todos desarrollan problemas como una adicción por un consumo temprano, pero sí es cierto que se exponen a una cantidad de sustancias claro, que no conocen las consecuencias. Por ejemplo, el empezar a consumir marihuana, mientras más temprano se consume marihuana, más riesgo hay de presentar algún episodio psicótico, que a nivel de psiquiatría y psicología se trabaja y cuesta realmente trabajarlo. Claro. Y también el entorno, el llegar a desarrollar una adicción con amigos que también se mantienen consumiendo constantemente, porque la sustancia en sí me va creando dependencia, pues mientras más temprano se empieza el consumo también, más difícil es de trabajarlo. Así como también una intervención temprana puede ayudar bastante, o sea, claro, una intervención a tiempo puede ayudar a que el adolescente claro, porque es que es como yo digo, como una caraquita, o sea, un adolescente puede por curiosidad probar, sí, y ahí quedó, claro, inclusive decir jamás en mi vida porque no le gustó la experiencia, claro, pero ¿y si no? Ahí es donde está. Entonces claro, eso un adolescente, los adolescentes en ese sentido están constantemente en ese riesgo. Sí, y el otro tema que entiendo que es muy importante porque llega bastante a consulta y muchos padres a veces no saben cómo manejar el tema, es el tema de la vida sexual. Uf. Es muy importante que se puedan educar a los adolescentes y a los niños también desde tempranas edad sobre cómo vivir una sexualidad saludable, que el momento de yo tener una relación sexual, cuáles son los riesgos a los que me expongo y cómo evito contagiarme, un embarazo no deseado, un abuso sexual también. Son cosas que entiendo que a veces en el hogar cuesta, porque tampoco el padre es un experto en sexualidad, o sea, no podemos claro, esperar que papá y mamá sepan todo, para eso están profesionales preparados. Pero sí es cierto que el adolescente a veces se expone a situaciones de riesgo con conductas sexuales sin siquiera saber cuáles son las consecuencias. Claro, que puede contraer una enfermedad de transmisión sexual, que lo que está haciendo puede traer un embarazo no deseado, o también con el tema de las redes sociales, qué tanto de mi vida íntima yo expongo, claro, que puede afectar en un futuro. Mira, y todavía escucho a padres no hablar sobre esto. Todavía escucho hablar de relaciones sexuales con ella, que tiene 11 años. Pero por Dios, están aquí porque hubo una situación con la chica, por ejemplo. Claro. Entonces quiere decir que ya esa chica tiene o una mala información o una información totalmente desvirtuada de la realidad, pero tiene algo de información. Entonces, eso es importante que los padres sepan. Cuando los adolescentes no encuentran la respuesta en sus fuentes seguras y confiables, o no se atreven a preguntar, la van a ir a buscar, donde sea la van a buscar. Y la pena es
que muchas veces la encuentran a través de los dispositivos, en páginas que son totalmente desvirtuadas de la realidad, pero encuentran información. Y ahí es el riesgo de la pornografía. Ese es el gran riesgo de la pornografía. Sí es cierto que no es lo más sano que un adolescente puede consumir, sí es cierto eso, pero que no se hable de sexualidad en el hogar, de prevención de conductas sexuales de riesgo, hace que el adolescente primero, o la persona, el niño, adolescente, entienda que es un tema prohibido que no puede hablar con papá y mamá. Que eso es malo. Es malo, da vergüenza, no debo de tocar ese tema. Investigaciones han demostrado, Carmen, que mientras más temprano se eduque sexualmente, menos embarazos no deseados hay en una sociedad, menos enfermedades de transmisión sexual presentan poblaciones vulnerables como la adolescencia. Es que está demostrado, Carmen. Eso está demostrado. ¿Oíste, mi querida Elaine Félix? Que está haciendo un trabajo maravilloso en ese ámbito de la educación sexual, porque hay que hablarlo. Claro, y no se trata de enseñarle a mi hijo o a mi hija a cómo tener sexo. No se trata de eso, es cómo prevenir. Es que ahí es que está. Los padres que no se educan y que tienen una mente cerrada o que no han leído lo suficiente, de repente, digo yo, o no han buscado la suficiente documentación, entienden que el hablar de la sexualidad te estoy mandando a tener sexo, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Te estoy edificando, te estoy dando las informaciones para que sepas lo que debes hacer y lo que no debes hacer, porque muchas veces lo hacen porque no saben. Y como dijimos anteriormente, el adolescente va a buscar la forma de informarse y no siempre va a ser a través de las mejores vías. Un video pornográfico no siempre es una realidad, no es la realidad. No es la realidad, no es la realidad, pero muchos chicos por ahí es que buscan su educación sexual, porque no tienen la apertura. Entonces, la confianza de hablarlo con papá y mamá. Claro. Entonces, tenemos que escuchar a nuestros adolescentes, tenemos que darle otra mirada. Los adolescentes de hoy día, que son los Z, son un reto porque vienen como con otra programación, tienen a veces formas de pensar diferentes a las de nosotros y a veces porque son diferentes los rechazamos, no los escuchamos. Entonces, pues Blas, dile un mensajito a los padres, esos padres que nos están mirando, ¿qué tú les dices? Si alguien viene y te dice, me estoy volviendo loca con este adolescente que me tiene de cabeza. Padres, escuchen a sus hijos, escúchenlos, permítanles tener un diálogo bidireccional sin perder su rol de autoridad en el hogar y también mantengan comunicación con su pareja o su expareja. Que los roles en el hogar no se vean disfuncionales y que lo que se aplique en casa de papá también tenga la misma importancia de ser aplicado en casa de mamá. Pero más que nada, escuchen a sus hijos. Y entiendan que la adolescencia, más que rebeldía, también representa una etapa de autonomía, de yo diferenciarme de papá y diferenciarme de mamá. Claro, y si no tenemos las herramientas, señores, hay personas como Blas, hay personas dentro del ámbito de la salud mental que sí están capacitados y sí les pueden dar herramientas, pues para que con esos chicos ustedes puedan luego vivir una joven adultez maravillosa, porque sí se puede. Gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y que pasen feliz resto del fin de semana.